Vino por aquella tierra un hambre terrible. Lucas capítulo 15, versículos 14-16. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los conciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Nos ocuparemos ahora de los tres versículos siguientes. El hijo se encuentra en un país lejano. A él se ha marchado en cuanto ha recibido de su padre esa parte de la fortuna que le correspondía y que ha solicitado desvergonzadamente. Le ha movido su sueño de una vida más libre y feliz, lejos de las ataduras de la casa paterna. Llegados a este punto, se espera que la parábola nos diga, tras haberlo gastado todo y haber vivido a tope, el hijo se encuentra satisfecho con ese cúmulo de experiencias tan geniales, crecido, extasiado, enriquecido, elevado, que ha visto cumplidas sus expectativas y que se halla simplemente a gusto y feliz. Pero lo cierto es que el texto nos dice justamente lo contrario. Ese hijo menor se encuentra en una situación lamentable. Lo expresa la parábola de una manera muy viva. Vino por allí un hambre terrible, empezó a pasar necesidad. Todavía más, no es que ya no pueda gastar más a lo loco, sino que necesita lo más básico para sobrevivir. Ese hijo se ve abocado a apacentar cerdos. Para los judíos el animal impuro, por antonomasia, es el cerdo. Añade la parábola que incluso deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera se las daban. El hijo, que lo tenía todo en casa del padre, que recibía su cariño, su amor y sus cuidados, que disfrutaba de sus bienes y abundancia, no solo ha ofendido al padre, lo ha expuesto a vergüenza pública solicitándole la herencia y vendiendo todo inmediatamente. No solo le ha dilapidado toda su riqueza viviendo perdidamente, sino que ahora se encuentra en un estado patético, solo, hambriento, arrastrado, perdido y vacío. Ese hijo menor buscaba riqueza, y después de todo se halla en la más extrema pobreza. Buscaba libertad y en último término ha encontrado esclavitud y servidumbre. Buscaba llenarse con todo tipo de emociones, pero ahora solo tiene el vacío de su estómago y de su corazón. Ansiaba divertirse, pero ahora no sabe cómo huir del aburrimiento y el hastio. Buscaba compañía y cariño y lamentablemente se encuentra solo. Se entregó al egoísmo y ahora no encuentra generosidad por ninguna parte. Detengámonos aquí un momento. En estas imágenes se está describiendo muy bien la esencia del pecado. A menudo el pecado se ha entendido como el incumplimiento de una norma o una ley. Incluso en un sentido judicial, una transgresión o delito que merece por justicia un castigo. A veces se ha insistido también en el pecado como desobediencia y por tanto como ofensa al honor y a la honra que Dios merece. Puede que el pecado sea algo de eso, pero es mucho más que eso. El pecado no es malo únicamente porque Dios no lo quiera. El pecado es malo porque nos daña, nos hace daño. Dicho de otro modo, el pecado es un daño a la persona. Por eso Dios no lo quiere, porque no quiere que nos dañemos, que suframos, que nos iramos.
¿Qué daño mayor puede haber para un padre que su hijo sufra, se dañe, se hiera o se pierda? Pero además, el pecado, como nos muestran esas falsas aspiraciones de felicidad del hijo menor, que le hacen marcharse a un país lejano y vivir perdidamente, es engañoso. Tiene esa apariencia de libertad, de algo apetitoso, de facilidad, pero finalmente todo resulta ser mentira. Es como un regalo bien envuelto, pero que contiene cadenas que esclavizan. Seguro que esta realidad del pecado, de la debilidad, la has vivido, no solo en tus peores caídas, sino en tu vida cotidiana. Casi sin comerlo ni beberlo, te ves enredado una y otra vez, te entregas a la pereza y al cuidado de ti mismo, y finalmente te sientes vacío. Te entregas al egoísmo y finalmente te ahogas en el aburrimiento y en el sinsentido. Te entregas a la búsqueda del protagonismo y el poder, y lo único que crece en ti es la inquietud y la desazón. Te entregas a la crítica y al juicio y te encuentras cada vez más enredado y empequeñecido. Te entregas a la superficialidad, te alejas de la oración y ves que el suelo se desintegra bajo tus pies. Te entregas a la hipocresía y finalmente no sabes ni quién eres. Te llenas de contenidos de máxima acción, violencia, sexo y subidón. Pero tu vida se va oscureciendo y solo queda en ti la sensación de que ya estás de vuelta de todo. Porque todas esas cosas te van empequeñeciendo, porque sacan la peor versión de ti, porque ocultan tu potencial increíble y te enredan en una maraña de la que no puedes salir. Dios no las quiere para ti. Él nunca te dirá que eso es lo tuyo, que no das para más o que no tienes remedio. Él sabe mejor que nadie cuánto vales y que puedes vivir mejor, ser más libre y más feliz. Tú mismo has experimentado que cuando vives de otra manera, en autenticidad y coherencia, la paz y la alegría empiezan a brotar en ti sosegadamente. Te entregas a los demás, olvidándote de ti mismo, y te sientes feliz y lleno. Apuestas por la generosidad y la solidaridad, y encuentras motivación y sentido. Te entregas a la humildad, huyendo del reconocimiento, y luchas de poder. Y crece en ti la paz, te entregas a disculpar y a comprender a tus hermanos, y te sientes liberado del veneno de la crítica y el juicio. Te entregas a cuidar tu interioridad, te acercas a Dios en la oración, y ves que tu vida se hace más sólida, que tus pasos son firmes, que tus horizontes se expanden. Te entregas a la autenticidad y la transparencia, y en ellas te encuentras. Te llenas de conversaciones buenas, de asuntos positivos y constructivos, y experimentas que todo tiene más sentido, que hay mucha bondad a tu alrededor y que existen muchos motivos para la esperanza. Vuelve de nuevo a la parábola y fíjate una vez más en ese hijo pequeño. Se encuentra con hambre terrible, pasando necesidad, cuidando cerdos, pero al mismo tiempo en él se va abriendo un paso a un profundo deseo, llenar su vida, no de esas algarrobas que comen los puercos, sino de algo que sacie de verdad su vida entera. Hoy te digo, deja tú también que tu corazón vaya abriéndose a desear eso que Dios puede darte y que puede saciar tus anhelos más profundos. Ahora, mírate a ti. Haz memoria de tus pecados y debilidades, desde los más estrepitosos hasta los más cotidianos.
Esfuérzate, no en dañarte o herirte, sino en sentir cómo irte a un país lejano, derrochándolo y gastándolo todo, solo dejó en ti hambre, vacío y tristeza. Desea de corazón llenarte de esa vida nueva que Dios te ofrece junto a Él y hazla realidad, concretándola en algunos propósitos.